Abran sus Biblias en el Evangelio, en la carta a los Hebreos. Capítulo 1 y capítulo 2, no lo vamos a leer todo, vamos a tratar de sintetizar los 4 puntos interesantes o importantes de esta carta, de este primer capítulo. Bueno, yo quiero que quede bien establecido cuál es la enseñanza fundamental o principal de esta carta. La enseñanza fundamental es la superioridad ¿de quién? De Cristo. ¿Hebreos qué dijo? Cuando a usted le digan de qué trata el libro de Hebreos, usted les va a decir, bueno, el tema central es establecer la superioridad de Cristo. ¿Por qué? Hablábamos la semana pasada en la introducción que algunos cristianos, judíos, hebreos, estaban regresando a sus viejas prácticas y estaban de alguna manera retirándose o apostatando de la verdadera fe. Bueno, para empezar, vamos a abrir nuestras Biblias. Bueno, vamos a buscar Primera de Juan 2. Primera de Juan 2:22. 25. 22. Vamos a dar una lectura de algo que es fundamental. Hace unos días escuchaba a un pastor o predicador decir que en una ocasión fue invitado a Israel y conocía a un ¿cómo se le llaman a los que son judíos? ¿Rabino? Un rabino. Conoció a un rabino muy amigo de él y lo invitó a su casa. Dice, y fue en un día sábado, en el Shabbat. Como todos sabemos, los judíos pues guardan el sábado. Y dice que cuando él estaba allí, ellos comenzaron a hacer pues sus ritos que hacen, sus costumbres. Pero dice, cada vez que yo veía todo esto, se me venía a mi mente este versículo. Y vamos a leerlo. Del 22:22. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Qué significa Cristo? El ungido, el Mesías. Eso significa Cristo, el Mesías, el ungido. ¿Quién es el mentiroso? Todo aquel que niega que Jesucristo es ¿qué? El Cristo, el Mesías. Seguimos. Este es el anticristo, el que niega al Padre y ¿a quién? Y al Hijo. ¿Quién es un anticristo? ¿Quién se opone a Cristo? El que niega al Padre y al Hijo. Bueno. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es claro, el que niega al Hijo niega al Padre. Amén, amén. Y el que niega al Padre, por obvias, niega al Hijo. Entonces, partiendo desde esta escritura que establece nuestra norma, que establece dónde debe de estar bien fundamentada nuestra fe, entendemos la supremacía de Cristo en este mundo, en esta tierra y en todo el universo. Entonces, empezando con este versículo que es contundente, si usted quiere tener al Hijo, tiene que ir al Padre.
Y para ir al Padre es a través del Hijo. Miren, hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, en el capítulo 2, él está estableciendo algo que nos debe a nosotros de darnos una identidad? Y él decía algo muy, muy, muy profundo y decía: no me propuse saber nada entre vosotros, sino solamente a Cristo y a este crucificado, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que la hallan o a los que la encuentran es salvación de Dios, sabiduría de Dios. Si a usted y a mí nos quitan a Cristo, ¿qué nos queda? Nada. Dice la palabra que para los judíos este mensaje era tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Por qué? La palabra es clara: el que niega al Hijo niega al Padre, el que tiene al Hijo tiene también al Padre. Y tenemos que caminar en torno a esto. Por eso sobre todo los cristianos que se vuelven al judaísmo, o los judíos, de alguna manera critican esto, porque nosotros tenemos a Jesucristo como nuestra fortaleza, como el todo, nuestro todo. Y vamos a empezar el tema. Hay 4 puntos que nos enseña este bloque: capítulo 1 y capítulo 2. Para comenzar, nos enseña la superioridad de Cristo sobre los profetas del Antiguo Testamento. Cuando Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? La gente decía que él era alguno de los profetas, que era Jeremías, que era Elías, que había resucitado de entre los muertos, que era Juan, que había resucitado de entre los muertos. Lo comparaban a un profeta. Muchos aún en ese tiempo, la segunda generación de aquellos que no habían sido testigos oculares, ni de oídas, ni presenciales, ellos tenían a Jesús como un gran profeta. Pero aquí nos habla y nos dice que Jesús es superior a los profetas. Hoy en día todavía hay una secta por ahí, los testigos de Jehová, dicen que Jesús fue un gran profeta. Le han restado su divinidad, que es lo que vamos a establecer con este primer capítulo. Nos enseña quién es Cristo, la supremacía de Cristo. No solamente la superioridad, sino la supremacía de Jesucristo. Y comienza diciéndonos que Él es mayor que los profetas. Vamos a leer. Regresemos a Hebreos 1. Y dice: Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo habló antes Dios a su pueblo? A través de los profetas. Aquí vamos a ver que Jesús es superior a Moisés. Lo vamos a ver más adelante. Pero Jesús
cuando al pueblo de Israel se le enseñaba sus orígenes, su descendencia terrenal y también espiritual, ellos sabían que ellos descendían de Abraham. Y para ellos Abraham, Moisés, eran los grandes profetas. Hubo grandes profetas en Israel, como el profeta Elías, como Isaías, que profetizaron de la venida del Mesías, como David, que también profetizó de alguna manera, y otros más. Miqueas, Habacuc, Jonás, hombres de Dios, hombres que Dios usó en su momento para hablar al pueblo. Hombres que en su momento Dios tuvo que usar para dar a conocer su plan, para dar a conocer sus pensamientos, sus estatutos y sus mandamientos. Utilizó a los hombres cercanos a él, hombres que tenían un corazón y un oído para escuchar a Dios. Y Dios los usó para llevar su palabra. Pero dice que ahora, en estos postreros días, nos ha hablado a través de ¿quién? A través del Hijo. Todo lo que Cristo quiso que tú y yo supiésemos, nos lo habló a través de los evangelios. Jesús les decía a los judíos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Lo que Cristo habló es lo que a ti y a mí ahora nos va a regir, porque antes habló por Moisés, pero ahora nos habla por el Hijo. Ahora a través del Hijo nos está dando a conocer su plan eterno. Ahora dice, estar atentos a la voz del Hijo, a la voz de Dios a través de lo que Él establece por su Hijo Jesús. Y nuevamente lo quiero repetir. Cuando Jesús les dice a sus discípulos y los manda a la gran comisión, ¿cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos. Esa es el fundamento, o esa es la clave, o ese es el centro de la gran comisión, hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Alguien que aprende. ¿Y de quién aprende? De su maestro. Primero Jesús escogió 12 varones a los cuales enseñó, con los cuales convivió, a los cuales les enseñó lo que quería que ellos hablaran. Y a ellos los encomienda y les dice, vayan y hagan discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y enseñen lo que yo les hablé. Ahora nos habla a través del Hijo. Y establece su reino a través del Hijo. Y nosotros tenemos que estar atentos a la voz del Hijo. Hay algo que me gustaría saber, me gustaría que viéramos. Busque ahí Juan, Evangelio de Juan 8:58. Alguien léalo, por favor, con voz fuerte. Desde allí, desde su lugar. Juan 8:58. Mira cómo Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué está estableciendo Jesús aquí? ¿O qué le está enseñando a los judíos? Yo soy mayor que Abraham. Porque Abraham vio mi día y se alegró. Abraham vio mi día, se le fue revelada la grandeza del Cristo y se alegró. ¿Quién es mayor, Abraham o Jesús? Los judíos se enojaron.
no tienes 50, no tienes ni aún 50 años. ¿Y cómo es que has visto a Abraham? Pero Jesús era antes que todas las cosas. Jesús era antes que Abraham, que Moisés, que todos los profetas. Por eso es que es tan difícil hoy en día para los judíos poder aceptar a la persona de Cristo, a Yeshua o a Jesús, como usted le quiera decir, no hay ningún problema. Jesús o Yeshua, ellos no lo pueden aceptar. ¿Por qué? Porque aún hay esa venda en sus ojos. Aún están velados sus ojos. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo que ellos, hasta que se les quite esa venda, podrán entender quién es Cristo para ellos. Pero hay muchos, y la palabra es clara. Un día escuché a un judío que vino a Cristo decir: yo me convertí porque Cristo se reveló a mí. Y ahora yo les puedo decir con claridad que es a través del Mesías por quien podemos llegar al Padre. Jesús dijo: y nadie va al Padre si no es por mí. Es a través de Cristo. Aunque nos cueste, aunque nos duela. Así lo dice la palabra. Dice que Jesús estaba reconciliando consigo mismo, que Dios, estaba reconciliando consigo mismo al mundo con el Padre a través de Cristo. Entonces queda claro, Jesús es superior a los profetas, es más que un profeta. Aunque muchos aún en la actualidad sigan viendo a Jesús como un profeta, Él es más que un profeta, porque antes que Abraham fuese, Él ya era. Cuando Abraham vino de liberar a Lot, salió al encuentro de él Melquisedec. Dice su palabra ahí en Génesis que era el sacerdote del Dios Altísimo. Y dice que Abraham le entregó todos los diezmos a este varón. Si él es antes que todas las cosas, y si ahora el sacerdocio es conforme al sacerdocio, a la orden de Melquisedec, entonces aquí quiere decir que Jesús es Melquisedec, porque Él es antes que todo y es mayor que los profetas. Número 2. Vamos a leer aquí mismo el 1:3, que dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí vemos la superioridad de Jesús a los ángeles. Pero lo que debemos de establecer aquí es la divinidad en la superioridad de Cristo. ¿Qué es divinidad? Aquí dice, vamos a leerlo otra vez el 3. El cual, siendo el resplandor, ¿qué? De su gloria, siendo el resplandor de su gloria,
y la imagen misma de ¿qué? De su sustancia, en quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Vamos a ver este ejemplo. ¿Qué es una sustancia? Digamos, yo tengo aquí una botella de agua. Tengo una botella de agua. Y yo traigo un vaso y pongo el vaso. Y vierto el agua en el vaso. ¿Dejó de ser agua? ¿Por qué? ¿Por qué no dejó de ser agua? Porque es la misma sustancia. No dejó de ser agua. No sufrió una transformación al venir y cambiar a un vaso. Siguió siendo esa misma sustancia. Y esto es lo que quiere establecer aquí. ¿Quién es Jesucristo? Hablábamos hace tiempo en la carta a los romanos que puede haber cosas similares, pero no equiparables. El único equiparable a Dios es Jesús. ¿Por qué? Porque es participante de su misma naturaleza, porque tiene la misma naturaleza divina. Pero una cosa puede ser igual a otra, pero no ser la misma sustancia. O tener alguna diferencia, pues, de marca o de un carro con otro carro, son diferentes. Entonces, aquí habla de la divinidad del Hijo y del Padre como una misma sustancia que no va a cambiar. Vamos a buscar ahí en Colosenses 1. Amén. Colosenses, ¿ya lo tienen? 1. Vamos a leer del 15 en adelante. Dice así. ¿Eh? Dice, Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen. ¿De quién? Él es la imagen. Él es lo visible. Él es la parte visible de Dios. Dice, Él es la imagen del Dios, ¿qué? ¿Del Dios qué? Del Dios invisible. Él es lo que podemos ver de Dios. Dice la palabra, Dios es espíritu. ¿Un espíritu se ve? Según la Biblia no. Pero ¿cómo se hace visible? ¿Cómo se hace visible Dios para nosotros? ¿A través de quién? A través de Cristo. Y dice, vamos a leerlo bien, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es que antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que todos tengan preeminencia, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y más adelante en el 2 dice, en Él habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad. ¿Qué nos dice? Que en Jesús habita completamente Dios. Más que un profeta, más que los ángeles, más que todo. Todo por Él subsiste, todo fue creado por Él y para Él, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo lo hizo Él y todo es a causa de Él. Dice que Él, siendo Dios o siendo en forma de Dios, dice una versión antigua, teniendo la divinidad de Dios, teniendo los atributos de Dios, siendo santo, siendo omnisciente, siendo omnipresente, siendo sabio, siendo misericordioso, siendo compasivo, siendo justo, se hizo hombre. Tomó la semejanza de siervo y se sujetó voluntariamente, se humilló hasta lo sumo. ¿A qué se humilló? A venir y cargar en esa cruz todos los pecados habidos y por haber, todos los pecados que tú y yo hicimos y cometimos, todos los llevó allí. ¿Qué hizo? Se hizo pobre por amor a nosotros. Siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó. Se hizo siervo, se hizo un hombre, para que toda lengua confiese. ¿Qué debe de confesar toda lengua? Para que delante de Él primeramente se doble toda rodilla. De los que están en los cielos. ¿Quiénes están en los cielos? Todos los serafines, los querubines, los ángeles, todos los seres vivientes, los 24 ancianos, todos se postran delante de Él. Porque Él solamente es la imagen del Dios invisible. Vamos a buscar ahora Juan 5:20. Alguien léalo, por favor. Primera de Juan 5:20. Clarito lo que dice ahí. Estuve buscando en las Biblias hebreas y dice lo mismo. ¿Qué dice? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Y sabemos que nos ha dado ¿qué entendimiento? ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Para conocer al que es verdadero, a su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es Cristo? Según lo que leímos ahorita. Dios. Dice que Él es Dios, que Jesucristo es Dios encarnado. Aquí dice así. Y nos ha dado entendimiento para conocer. ¿Cuál es el plan de Dios? Que todo mundo le conozca. Y nos ha dado entendimiento para conocerlo. Ahora vamos a ver qué dice Primera de Timoteo 3:16. Alguien léalo. Primera de Timoteo 3:16.
Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones, fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Léelo primero, hija. Escuchen. Nada más lo primero, donde dices que su cuerpo. Escuchen. Cristo fue revelado en un cuerpo humano. Hasta ahí. El Mesías, ¿cómo fue revelado? ¿En un cuerpo qué? Humano. Así vino. En un cuerpo humano. De hecho, somos hechos a su imagen nosotros. No él a la nuestra, él ya era. Muchos pueden decir, se hizo hombre. No, él ya era de esta imagen. Pero se hizo de carne y sangre. Vino a nacer de una mujer, como nacemos todos, para vencer al pecado. Solo de esta manera podría vencer el pecado. Siendo hombre, teniendo las mismas tentaciones que tú y yo, teniendo los mismos pensamientos que tú y yo, pero dice su palabra que él fue sin pecado. Sujetó al Padre, cumplió la ley. A causa de esto, nosotros hemos vencido también el mundo. No son mis méritos, no es tu sabiduría, es que Él fue revelado en un cuerpo humano. Vamos a leer otro más. Ahí mismo, 1 Timoteo 2, 5 y 6. Ya está, 1 Timoteo 2, 5 y 6. A ver, por favor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que Él tenía el poder de tomar su vida y también la daba voluntariamente? ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de que Él a sí mismo, nuevamente le hago, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Solo hay uno. Hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Qué es un mediador? Nadie va al Padre si no es a través de Él. Un mediador es alguien que se puso en el lugar de. Se puso en el lugar del hombre para que el hombre pudiese llegar a Dios. Ese es un mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Jesucristo qué? ¿Por qué no dice solamente Jesucristo? ¿Por qué añade la palabra hombre? Volvemos a lo que les decía antes. ¿En dónde recibió Jesucristo las tentaciones? ¿En qué cuerpo? ¿Siendo Dios? Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Dice, no es rey, Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Él tenía que ser tentado en un cuerpo humano. Por eso dice Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es María. María era 100% humana. Pero Jesucristo, en forma de siervo, de hombre, tuvo todas las tentaciones habidas y por haber. Fue tentado, dice, en todo. Fue tentado sexualmente. Sí, dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Venció la tentación. Jesús nos enseñó y nos dijo, orad.
Orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Ahorita vamos a ver cuál era la relación con el Padre. Cómo se sostuvo venciendo en esta vida. Ahorita lo vamos a ver. Pero estamos viendo que Jesucristo es Dios. Solamente tuvo un cuerpo humano para poder dar el mensaje y darnos la vida y vencer la muerte y el pecado en ese cuerpo, el cual usted y yo, a través de él, podemos vencer el pecado y podemos vencer la muerte. Vamos a ver otro último versículo, Romanos 9. Estamos viendo la divinidad de Cristo, la superioridad de Cristo a los ángeles. Romanos 9, versículo 5. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. ¿Quién es Cristo? ¿El cual es qué? ¿De dónde vino Cristo? ¿Quiénes son los patriarcas? Humanamente tuvo una descendencia, ahí lo tiene Mateo, ¿verdad? Desde Adán hasta María. Tiene una descendencia, tiene una línea sanguínea, terrenalmente. Entonces, ¿de dónde vino? A ver otra vez, hija. Escuchen, los patriarcas son los hombres de Dios que vivieron en los primeros 2000 años y en los subsiguientes 2000 años. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. ¿Quién es Cristo? ¿El cual es quién? ¿Es clarito lo que dice ahí o no? ¿Dice o no dice que Jesús es Dios? Tuvo una descendencia humana, pero él era Dios. ¿Es superior a los profetas? ¿Por qué? ¿Por qué es superior a los profetas? ¿Por qué es superior a los ángeles? ¿Por qué es equiparable a Dios? Porque es o forma la misma sustancia. Son la misma sustancia. Ambos tienen la misma naturaleza divina. Lo acabamos de ver claramente. Número 3. La relación entre Cristo y Dios. Nos enseña aquí. ¿Cuál era la relación entre Cristo y Dios? Juan, Evangelio de Juan 10. Bueno, antes de leer ahí, vamos a leer del 5 al 10. 1, 5 al 10. Ustedes pueden buscar ese versículo si gustan. Juan 10, 30. Yo voy a leer Hebreos 1, del 5 al 10. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Voy a leerlo otra vez. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a el padre y él me será por hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sí mismos y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo que dice, tu trono, oh Dios, por los siglos del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hasta ahí. Bueno, había dicho que nada más íbamos a ver hasta el qué.
¿Hasta el 10? Bueno, hasta ahí. Aquí nos está hablando de cuál era la relación entre el Hijo y el Padre. Aparentemente la Biblia se contradice, o aquí podemos, bueno, y aquí ya está hablando como si fuesen distintas personas. Pero no es lo que está tratando de enseñar ahí el escritor. Lo que está tratando de enseñar el escritor ahí es la armonía. Cuando Jesús fue bautizado, se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oíd. ¿Por qué? Vamos a leer ahora sí Juan. Evangelio de Juan. ¿Ya lo tienen? Bueno, 10. Evangelio de Juan 10, o San Juan 10, como quieran decirle. San Juan 10:30. Dice: yo y... ¿Qué dice? El Padre y yo somos uno. O yo y el Padre, uno somos. O el Padre y yo, uno somos. ¿Qué los hacía ser uno? ¿Qué los hacía ser uno? Jesús, estando en condición de hombre, cuando fue tentado en el desierto, le contestó a Satanás. Creo es el 4, no lo busquen, que es capítulo 4, versículo 5, donde dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. ¿Saben por qué Dios dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia? Porque en condición de hombre fue obediente. Se sujetó, se sometió, se despojó. Quiero que quede bien claro, en condición de hombre tuvo los mismos pensamientos. Tuvo que ser tentado de alguna manera para probar su lealtad, para probar su obediencia. Eso era entre él y el Padre. El Padre y yo, uno somos. ¿Saben por qué no hemos vencido? O bueno, no lo hablo en general. ¿Por qué mucha gente o muchos cristianos han fracasado en su vida espiritual? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan? ¿Por qué creen? Si Dios y Jesús uno son, está hablando en armonía, en obediencia. Cuando usted va a una fábrica o a una empresa, hay políticas a las cuales usted se debe acatar. Y cuando usted llega a esa empresa, usted se somete a lo que dice allí. No va e impone usted sus condiciones.
Vamos a leer ahora Juan 17, ahí mismo. Juan 17, del 20 al 23. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de crecer en mí, de los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos, ¿cuál es el plan de Dios? No solamente es que el Hijo y el Padre sean uno, para que, lo voy a leer otra vez, más. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por palabra de ellos. ¿Cuántos han creído en Jesucristo? Por el testimonio de los discípulos. ¿Cuántos? ¿Usted por qué creyó? ¿No fue por el testimonio de ellos? Sí, amén. Porque es la Escritura. Para que todos sean, ¿cuál es el plan? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, porque también como yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nosotros somos llamados también a ser uno con el Padre. Usted en condición de padre, si tiene hijos, ¿cuál es la mayor honra que puede tener de un hijo? ¿El que estén guapos? ¿El que estén altos? ¿Cuál es la mayor honra que un padre puede tener de un hijo? Es que sus hijos le obedezcan. Por eso el padre estaba maravillado con el hijo. Porque dice: aquí vengo para hacer tu voluntad. ¿Qué voluntad tenemos que hacer nosotros? ¿La nuestra o la del Padre? Para que también ellos sean uno, una sustancia. Como hijos obedecerlo. Como hijos obedecerlo. Dice su palabra que Él nos dio de su naturaleza divina. Nos hizo participantes. ¿A través de qué? ¿Qué es la parte de Dios en nuestra vida? ¿O cómo se manifiesta la parte divina de Dios en mí y en usted? Dice su palabra: todo el que tiene el Espíritu de Cristo, este es de Dios. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Amén. Esa es la parte divina. Amén. Esa es la parte de su naturaleza divina que me hace uno con Él. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Su palabra dice que Él le da el Espíritu a los que le obedecen. Y en esto se diferencian los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. ¿En qué? Llevan fruto. Y este fruto viene a través de una naturaleza espiritual regenerada. A través del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y cuál es la obra de la carne? Enemistades, pleitos, iras, contiendas. ¿Nos damos cuenta cómo somos uno con Él? Si Él es la misma sustancia que el Padre, se vació completamente en el Hijo. Y nos hace participar de su naturaleza divina a través de su Espíritu. No es a través de un pensamiento, es a través de algo que me regenera, de algo que me hace diferente. Y todo aquel, léalo por favor, busque allí Romanos
8:9. Léalo fuerte. ¿Entiende eso que está diciendo él? Entiéndanlo, porque... Romanos 8:9, por favor. ¿Qué dice ahí? A ver, Carlita, con voz fuerte, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ándale, clarito. ¿Por qué nosotros no vivimos según la carne? Porque el Espíritu Santo debe morar en mí. De manera que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Esa es la parte divina de Dios en mí. Eso es lo que me hace uno con él. Yo soy carne y soy sangre. Algún día este cuerpo tendrá que ser transformado. Tendrá que, esta carne y esta sangre tendrá que pasar a una transformación de un cuerpo celestial. Pero mientras estoy en este cuerpo, mientras estoy en esta vida, la única forma en la que yo tengo, en la que yo soy uno con Él, es a través del Espíritu que proviene de Él. Es su Espíritu en mí. Y por último, vamos a leer aquí Hebreos 1, 2 y 3. Parece canción, ¿verdad? Nada, me faltó decir tamarindo. Bueno. Pongan. Lean Hebreos 1, 2 y 3 nada más. Aquí hay otro tema interesante para establecer por qué este capítulo o este libro o esta carta de Hebreos nos quiere enseñar la supremacía o la superioridad de Cristo. Léalo, por favor, alguien léalo. En estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiéndose ¿Hasta ahí? Bueno. Nuevamente nos vuelve más bien volvemos al versículo 2 y 3, y nos dice, y en estos tiempos nos ha hablado a través del Hijo. ¿Quién le dio la autoridad al Hijo? ¿O por qué? A través del Hijo. Jesús es la voz autorizada. Vamos a ver aquí la autoridad y poder de Cristo. Mateo 28, 18, ¿qué dice? Acercándose Jesús le dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué les digo Jesús? Él es la voz autorizada de Dios. Toda autoridad. ¿Qué es autoridad? Él es sobre todo. Toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Donde quiera, Jesús es autoridad. Tiene la autoridad. Vamos a leer Mateo 12. Me gusta mucho este capítulo. Algunos dicen que este
estos pasajes son adiciones, o sea, alguien los puso ahí, pero no. Mateo 12:1, ¿ya lo tienen? Amén. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembradíos en el día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero Jesús les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él es la autoridad. Le estaban recriminando sobre ciertas costumbres, porque sus discípulos venían comiendo. ¿Sabes qué les está diciendo? Mientras yo esté con ellos y ellos en mí, yo soy autoridad. Yo soy mayor que el templo. Yo soy aún el Señor del día de reposo. Toda autoridad, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué nos condena? Nada si estás en Cristo. Ninguna condenación. Porque Él es autoridad. Si Él dice que Él es antes que Abraham, también el día de reposo, Él es antes que el día de reposo. Y si usted está en Cristo, sus discípulos estaban siendo condenados por los fariseos y los escribas, pero siendo justificados en la confianza o en la fe en Cristo Jesús. Y pone un ejemplo. ¿Qué hizo David? No entró al templo y como tenía hambre y no había nada más que los panes de la proposición. Eran 12 panes que se ponían en una mesa, en simbolismo de la palabra de Dios, simbolismo del Cristo, que era el pan de vida. Eso significaban los panes de la proposición, y eso solamente los sumos sacerdotes podían comer. No lo podía comer cualquier otro. Era ilícito. Pero llegó David. Y él, como era lo que había para comer, él lo comió. Los sacerdotes, nadie tenía que hacer nada el día de reposo. No podían prender un fuego, no podían hacer nada sino solamente guardar el día, pero los sacerdotes de alguna manera lo violaban el día de reposo. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús les dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Vamos a ver en este capítulo, quiero que esto quede bien cimentado, porque vamos a ver en esta carta
el día de reposo, y vamos a estar viendo el sacerdocio levítico, y vamos a estar viendo los 5 tipos de ofrendas o de sacrificios que había. 3 de ellos eran voluntarios y 2 obligatorios. Todo eso lo vamos a estar viendo y vamos a estar entendiendo por qué Jesucristo es autoridad. Por qué le es dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Yo he escuchado a muchos decir, es que no es cierto que Cristo sea todo, tenemos que obedecer a la ley de Moisés. Vamos a ver 2 pactos. El nuevo pacto, o el antiguo pacto y el nuevo pacto. Vamos a ver por qué dice que uno es mejor que el otro. Esto a los judíos les provoca enojo, conflicto, pero esto está aquí. Y vamos a entender por qué. Pero si usted entiende este primer capítulo, si usted entiende que Cristo es más que un profeta, si usted entiende que Cristo es más que los ángeles, y si usted entiende que es la misma sustancia que el Padre, vamos a entender, entonces Jesucristo tiene la autoridad. No está invalidando nada, nos está enseñando un camino mejor. Acuérdese, aquí vamos a ver cómo el velo se rasgó. ¿Y por qué se rasgó? No fue nada más porque a Dios se le ocurrió, no. Esto tiene una verdad muy profunda que debemos entender. Este libro, esta carta, el escritor no se le olvidó ningún detalle porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a ver por qué tenemos ahora acceso a un camino, dice, mejor. Vamos a entenderlo, hermanos. Que no se nos olvide el primer capítulo, como todos los libros de la Biblia o las cartas de la Biblia, el primer capítulo es muy importante para poder comprender el mensaje central. El mensaje aquí, o digámoslo, el versículo clave es, vamos a leerlo otra vez, Hebreos 3, 1, 3. Este es el mensaje clave. Para poder comprender el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos, tenemos que entender este mensaje, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la majestad en las alturas. Aquí nos está resumiendo completamente, esta carta, porque no solamente nos está hablando de quién es Él, sino todo lo que Él fungió ser en un pasado simbólicamente y ahora en una realidad. Lo vamos a ver, esto nos va a enseñar el libro de Hebreos. Dice que antes se tenía que ofrecer un animalito, fuera un macho cabrío, fuera un becerro, fuera un buey, fuera una tórtola, se tenía que ofrecer en lugar de, pero Jesús se ofreció a sí mismo. Vamos a entenderlo más adelante todo esto, pero este es el clave. Entonces, hermanos, es muy importante entender el libro de Hebreos. Perdón, la epístola, siempre digo libro, pero es epístola a los Hebreos. Cierren sus ojos. Amado Dios, estamos aquí